Buenas tardes, compañeros y compañeras. Moreno, otro viernes a cuarentenados. ¿Y van? ¿Cuántos van? Bueno, para el próximo programa voy a traer la cuenta. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy es viernes 22 de mayo y en la hora de Moreno tenemos un programa picante. Guillermo retoma las declaraciones de Ricardo Alfonsín que mencionó la semana pasada y dice que estamos en un problema desde el punto de vista económico, que los cuadros políticos ya visualizan y se van encontrando entre ellos con empresarios, con hombres de negocios, entre otros, para vislumbrar el proyecto post-Alberto, que bien, dice Guillermo, podría incluir a Alberto. Se están empezando a reunir distintos grupos de economistas, los del Frente Renovador, del peronismo. Unos apuntarían a un nacionalismo de exclusión, del cual ya alertó Guillermo en el programa anterior y sobre el cual trata en los artículos que publican en BAE Negocios, en el diario BAE Negocios los lunes. Entonces, unos apuntarían a un nacionalismo de exclusión. Nosotros, reafirma Guillermo, nos empezamos a juntar, distintas generaciones, dice, para pensar un esquema de gobierno desde el peronismo en tanto nacionalismo de inclusión. Guillermo vuelve a alertar sobre pensar el mundo desde las categorías eurocéntricas, desde el marxismo, desde el nacionalismo y desde la socialdemocracia. El presidente de la Nación se ha definido como socialdemócrata. Todo puede cambiar, dice Guillermo. La lectura de la comunidad organizada es muy recomendable en los albores de un nuevo aniversario de la patria. Pablo Chaliú, por su parte, retoma su preocupación por la cuarentena y sus efectos sobre la situación de encierro de la población, sobre las estadísticas. Pablo hablará de una debacle económica, sobre el mercado cambiario, las reservas, los dólares. Y Pablo va a opinar sobre la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos y sobre el impuesto a la riqueza. Beatriz Paglieri, a esta altura nuestra columnista en Administración del Comercio, retoma algunos de los conceptos y planteos volcados en una charla que dio junto a Guillermo Moreno este miércoles pasado, por Zoom, por supuesto, en el marco del Consejo de Empresarios Nacionales. Allí trataron las similitudes y las diferencias entre la administración del comercio durante nuestro gobierno en la década ganada y la que lleva a cabo Donald Trump. Beatriz habla acerca de contextos, entre ellos el de los 90 y el consenso de Washington, y trata sobre la reacción del mundo ante nuestra administración del comercio exterior y desarrolla algunos de sus objetivos. Nuestra querida Pimpi Colombo hoy va a reflexionar sobre el concepto de nueva normalidad. Es un concepto que han mencionado algunas de nuestras autoridades. Pimpi dice que esta nueva normalidad tiene que ser construida y ella va a hacer un recorrido sobre las anteriores nuevas normalidades, entre comillas, vinculadas a los cambios en las prácticas sociales, y resaltará con fuerza aquello que no debe cambiar. Como siempre, con ustedes, los y las protagonistas del programa de hoy. Kitia, viernes, y ya van un montón de programas. Ya los vamos a dejar de contar cuántos son en este formato. Pero bueno, es una manera que hemos encontrado, si bien a nosotros nos gusta el face to face, porque es lo que corresponde, así nos formamos. Aparte así se arman las relaciones humanas. Pero bueno, el presidente instruye y nosotros cumplimos, es legal y legítimo para tomar estas decisiones. Y como enseñó Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y hay un decreto que habilita esto. En nuestros marcos normativos, habló el presidente a través de su decreto y nosotros tenemos que obedecer. Pero déjeme decir que me divertía más
cuando estábamos ahí y podíamos interactuar entre todos, darnos un abrazo, un beso, estar, darnos la mano, en fin. Esto que los peronistas, especialmente los peronistas, hacemos, que es el cuerpo a cuerpo. Pero bueno, siendo el programa no sé cuánto que tenemos en este formato, le digo en este audio que algo que insinuamos la semana pasada sobre cómo había iluminado al conjunto del pueblo argentino las declaraciones de Ricardo Alfonsín, me parece que vale la pena repetirlas. Me parece que esas declaraciones marcan un antes y un después. Nosotros hicimos mención a ellas, pusimos las declaraciones, después Fernando dirá si vale la pena volver a repetirlas o no, pero sí marcaron un antes y un después porque hizo la divisoria de aguas, sobre todo que dejó claro para los economistas peronistas que si no se empiezan a tomar decisiones para transformar esto en una economía que tenga que ver, que se acerque, no digo que tenga que ver el 100%, pero que se acerque a nuestra doctrina, esto ya sabemos cómo termina. Y termina mal. Y esto es lo que se empieza a visualizar. Claro, primero lo visualizan los cuadros políticos, pero los cuadros políticos interactúan con los factores de poder. Britos, presidente del Banco Macro y dueño, no solo es presidente de la persona jurídica, sino que es el accionista controlante, interactúa con los cuadros políticos. Sabe que lo tiene que hacer. Y elige con quién interactuar. Y en ese interactuar empieza a definir el proyecto. Post situación de ruptura. Todos dicen, no, pero nadie la quiere. Pero si la realidad se impone, y si la realidad se impone, porque la realidad se puede imponer, siempre va a haber un post-Alberto. Qué duro, a los 5 meses es duro, es lo que se está discutiendo. No, pero todavía no en la radio, es que nuestro programa adelanta el ciclo, porque hablamos para nuestros cuadros políticos, para que comprendan la realidad, la interpreten y accionen. Porque nosotros somos una fuerza política absolutamente descentralizada. No hay un comando que ordena, eso es cuando estamos en operaciones definitivas, no, ahora no. Ahora están floreciendo las flores y nos escuchan en todo el país. Y esto es lo que se está reflexionando. Ahora, el post-Alberto, y podría tener Alberto, sí, el post-Alberto puede incluir a Alberto. Como el post-Alan García, que fue su segundo mandato, de ninguna manera el que se suicidó. El segundo Alan García fue post el primer Alan García. El primero estaba asesorado por Carboneto, por Daniel Carboneto, y el segundo por los Chicago Boys. Puede haber un post-Alberto que sea Alberto, desde ya que sí. Claro, ahí tendría mucho más que ver con el esquema del gobierno del Frente Renovador, que casualmente empezó a juntar sus economistas. Yo no me olvido que Redrado, junto con Melconian, elaboraron ese concepto de fuga de capitales para asustarlo a Kirchner. Me tocó debatirlo con él, en la casa de Julio De Vido. Me tocó debatirlo con él porque fue el documento que él elevó, donde empieza a utilizar un concepto que hasta ese momento no se utilizaba, que era fuga de capitales. ¿Para qué? Para decirle a Kirchner, pero ¿cómo? Tenemos todo esto de superávit comercial y las reservas no aumentan. ¿No ve que se lo están llevando? Estamos mal, Kirchner, como vamos muy mal. ¿Eso cuándo lo decía? 2006. No íbamos para nada mal. Crecimos a tasa china e hicimos la década ganada. Por eso puede haber un post-Alberto que sea Alberto, sí. Bastante más que ver con el esquema del Frente Renovador.
bastante que ver, mucho que ver con el nacionalismo de exclusión. Nacionalismo de exclusión. ¿Qué somos nosotros, Guitia? El nacionalismo de inclusión. Seguimos después. El programa de gobierno de Alberto Fernández era mucho más radical que el programa de gobierno de Cambiemos. ¿Está claro lo que digo? Sí. Era mucho más radical que el programa de gobierno de Cambiemos. Fuerte, fuerte lo que estoy escuchando, es fuerte escucharlo de Alfonsín. Lo dije siempre. Sí, pero sigue siendo fuerte. Siempre. Y el que diga que no es así, o no sabe por qué es radical, o se hace el tonto, y no se hace el que no conoce la historia del radicalismo ni su doctrina. Bueno, coincido con las políticas que se están aplicando, la filosofía, coincido con los programas, las políticas, coincido con el proyecto económico y social, Sí. coincido con los instrumentos, a pesar de que no demasiado se ha podido hacer debido a la pandemia, Sí. pero coincido con la filosofía que inspira la actual gestión de gobierno porque es más radical desde el punto de vista económico y social. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi. Deseos de una buena noche para ustedes y aquellos que nos están escuchando. Estimado Guillermo, vos sabés que el tema pandemia en algunos círculos se ha vuelto un tema tabú. No se puede hablar de ella. Al mismo tiempo, como se ha politizado, lamentablemente, también hay otra carga negativa para poder hablar de la cuarentena, sus efectos y demás. Sin embargo, yo creo que es necesario, es prudente, volver a debatir los términos en los cuales está planteada la cuarentena. Te digo, hace poco Marcelo Peretta, que es un farmacéutico, bioquímico, que es el secretario general del sindicato que agrupa a los farmacéuticos, pero además presidente de la Unión de Obras Sociales, una entidad nueva que agrupa a las obras sociales chicas, dio datos muy interesantes sobre los efectos que está teniendo una cuarentena tan rígida. Lo primero que mencionó es el importante aumento de los psicofármacos y también de las bebidas alcohólicas, que es una manera de tratar de evitar los efectos del encierro. Acá es bueno seguir insistiendo. El objetivo fundamental del gobierno en términos de nuestra doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Eso implica que el gobierno tiene que estar interesado en el bienestar material y espiritual de la población, tanto en el bienestar material como en el bienestar espiritual. No puede desconocer entonces estos indicadores y lo que está pasando. De hecho, la cuarentena se resquebraja porque simplemente la gente sale a la calle, no la aguanta. Colateralmente estamos empezando a ver efectos en lo estadístico, algo que ya sabíamos que iba a pasar. En marzo la actividad económica cayó un 11%, extraordinaria caída. Sin embargo, en marzo teníamos pocos días de enclaustramiento. Entonces, en abril y mayo, esos índices van a ser muy superiores. Esto, habrá que decirlo con todas las palabras, es una debacle económica. Y no basta mirar hacia otro lado, hay que darle una solución, porque esa debacle económica es mucho sufrimiento para la gente en términos económicos y en términos espirituales y psicológicos. De nuevo es bueno reiterar que se está siguiendo acá una política muy sesgada. Claro, uno dice, pero mirá qué buena imagen tiene el gobierno por lo que está haciendo y la imagen del propio presidente.
Pero acá hay que decir de nuevo, las encuestas no van a solucionar el problema de la pandemia, para nada. Es muy probable que esa adhesión se deba al temor, y es probable que se esté de alguna manera incentivando ese temor, precisamente mirando las encuestas. Pero esto no es bueno. De nuevo, habrá que repetir aquí que las encuestas no solucionan la pandemia, que la pandemia hay que buscar la solución por otros lados. Retomando el tema económico, estimado Guillermo, mirá, se están conociendo las pérdidas de reserva que está teniendo el Banco Central. Eso lo habíamos comentado en el anterior programa. Como está la situación cambiaria, con la brecha que hay entre el dólar comercial y los dólares financieros, hay un fuerte subsidio a las importaciones y un fuerte castigo a las exportaciones. En definitiva, los que sufren son las reservas del Banco Central, casualmente de uno de los bienes que deberían ser más preciados, más cuidados en la Argentina, las divisas. El gobierno, como es su costumbre, ataca los efectos y va a haber todavía más medidas para tratar de solucionar un problema actuando directamente sobre los mercados, cuando en realidad hay que decirlo con todas las letras. Lo que está pasando en el mercado cambiario y con las reservas del Banco Central es simplemente una manifestación más de la extraordinaria crisis económica irresuelta que está teniendo el país. Es un costo realmente extraordinario el que está teniendo nuestro país en términos de actividad económica, en términos de reservas, en términos de mala distribución del ingreso, porque en esa situación cambiaria, ¿quiénes son los que se benefician? Los que tienen dólares, los que tienen muchos dólares, y esos son los sectores más altos de la sociedad. Bueno, a ellos se les está subsidiando la compra de bienes importados de alta gama. Este es el costo de no tener un plan económico. Y hay que decirlo con todas las palabras, porque la verdad no puede enojar a nadie. La verdad nos hará libres, como dice nuestro Evangelio. Y por fin unas últimas reflexiones. Hay temor sobre la pandemia y qué es lo que vaya a pasar, cómo se va a resolver. Pero también hay temor sobre lo que vaya a pasar en la economía y todavía más sobre lo que en definitiva va a terminar haciendo el gobierno. Como no se aclara, no hay un plan, aparecen hipótesis de todos lados. Y dentro de esos comentarios y de lo que vaya a hacer el gobierno por un lado o por otro, hay algunos comentarios que realmente tienden a generar mucho temor. Y es también una parte de lo que explica lo que está pasando en la situación cambiaria. Desde ya que esos temores también se generan por propuestas como aquella de quedarse con las acciones de las empresas que se estén ayudando, o el impuesto a las grandes fortunas. Vale la pena acá hacer un brevísimo comentario sobre esto. En cuanto a la posibilidad de que el gobierno se quede con acciones de las empresas que está ayudando, la verdad no tiene mucha lógica, no tiene mucho sentido. Es el gobierno que está imponiendo a las empresas que no trabajen, que estén cerradas. Después dice, bueno, para que no quiebren las vamos a ayudar. Pero el problema lo está generando el gobierno con la cuarentena. No es que los trabajadores de esa empresa o los empresarios no quieran producir, no pueden porque el gobierno se lo está impidiendo. Así que no tiene sentido este tema de yo los ayudo y me quedo con acciones.
Suena muy mal. Ahora, si lo que se está sospechando es que los subsidios están mal dados a empresas que no los necesiten, este es un problema del gobierno, no de la empresa. Es el gobierno que tiene que calibrar a dónde va el subsidio y por lo tanto saber que está bien utilizado. No se puede culpar de eso a las empresas. Y por fin, con respecto al impuesto a las altas fortunas, todo se aclararía más si el resultado de ese impuesto se explicara para qué es. Porque si es para meterlas en un barril sin fondo de los desequilibrios económicos, y no tiene sentido. Otra cosa distinta sería si hubiera un plan y dentro de ese plan esos fondos sirvieran para superar la crisis económica. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé? Hoy otra vez viernes, un viernes 22 de mayo, previo a que, como nos gusta decir a los peronistas, que el sol del 25 vuelva a salir. Pero bueno, estamos en un año muy particular para este 25 de mayo. Ya tal vez podremos hablar el próximo viernes sobre el tema. Y me quería referir a que esta semana hemos hecho una exposición en el marco del Consejo de Empresarios Nacionales sobre las semejanzas y diferencias entre la administración del comercio que ejerce Trump y la que ejercimos nosotros en el último ciclo peronista. Y realmente es importante el análisis que se hizo. Hemos logrado poner en valor la administración del comercio ejercida desde el año desde enero de 2012, aunque se puso en práctica en febrero, y cómo los ataques a esa administración del comercio dados por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, es decir, el mundo desarrollado, el mayor PBI del mundo sumado, nos han hecho saber de inmediato que no iban a aceptar que osáramos no respetar esas famosas leyes de mercado que nunca respetaron o sí supieron que cuando se consolida la Organización Mundial de Comercio en el año 1994, esos países consolidaron todos los subsidios que tenían y todos los beneficios que le daban a su producción nacional, y en realidad siempre fueron proteccionistas, pero parece que frente al instrumento de la Administración del Comercio en el gobierno peronista, nosotros no teníamos ese mismo derecho. Claro, era un derecho, y tengamos en claro, y haciendo historia, que cuando en 1994 teníamos que defender aquella protección que nos correspondía a nuestra producción nacional, era Cavallo, el ministro de Economía, y él determinó que hubiese una apertura indiscriminada de la economía. Por lo tanto, es importante que también fijemos qué argentinos tenemos ejerciendo los cargos. Es cierto, y lo pusimos y lo detallamos muy bien en esta exposición, cuál era el contexto de ese gobierno en 1994, en plena vigencia de lo que fue llamado el Consenso de Washington, que en realidad es una serie de normas impuestas por Estados Unidos y por Gran Bretaña fundamentalmente, que tenían la receta básica, clara y
y frecuente para imponerles a los países en desarrollo que tuviesen problemas financieros cuáles eran las consignas que tenían que cumplir, cuál era la receta que tenían que cumplir cuando acudían al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, pudimos marcar que rápidamente la diferencia que tuvimos con la Administración del Comercio que hoy impuso Trump y que declaró que la Organización Mundial de Comercio, por supuesto, era un organismo nefasto, con lo cual coincidimos, y además la vació de contenido la Organización Mundial de Comercio porque retiró y no nombró a aquellos que tenían que estar en los órganos de controversias, con lo cual nadie puede hacer nada dentro del MC a partir de que Trump la vació de contenido. Es decir, esas son las diferencias que tenemos. La diferencia del poder que tiene Trump para ejercer frente al mundo una administración del comercio que en síntesis es la defensa del empleo nacional. Es decir, tanto nosotros como Trump, cuando ejecutamos y ejercimos ese derecho a defender el empleo nacional, en realidad lo que habíamos hecho era 5 años antes que Trump utilizar un instrumento que resultó de vanguardia y que por supuesto el Estados Unidos de Obama no lo permitió. Entonces parece que éramos los pecadores de allá de los sudacas, aquellos del fin del mundo. Bueno, éramos los argentinos con instrumentos peronistas, sabiendo con inteligencia práctica qué era lo que teníamos que ejercer. Y por supuesto también pudimos mostrar, como ya lo hemos dicho en la hora de Moreno, cuáles fueron los resultados extraordinarios que tuvimos frente a los valores de exportaciones, los valores de importación, la apertura enorme récord en la historia argentina de apertura de la economía hacia el exterior, porque nosotros teníamos una política económica de desarrollo, con crecimiento, y entonces, sin ninguna duda, las importaciones tienen una relación lineal con ese crecimiento, y para sostener ese crecimiento y esas importaciones teníamos que tener también una política que acompañara de promoción de exportaciones, de acompañar a los empresarios argentinos a mostrar en el mundo su calidad, su competitividad y poder generar esas divisas que son las únicas divisas genuinas para acompañar un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo, sin ninguna duda. Para que sea permanente y sustentable, estos instrumentos tienen que ser vitales, es decir, que lo que desde Néstor en adelante, y tal vez un poco antes, con los gobiernos peronistas siempre se respetó lo que eran los superávit gemelos. Y el aporte desde comercio, tanto comercio interior como comercio exterior, fue encontrar los instrumentos, las herramientas que permitieran que el superávit de la balanza comercial sea ampliamente favorable y acompañara todo ese proceso. Por lo tanto, hicimos una lectura de cuáles eran las realidades las realidades internacionales, que como dice Perón, la única política importante es la política internacional, y que hubo una muy buena lectura cuando se profundizó la administración del comercio a través de un instrumento aduanero que fue el formulario, el instrumento que se llamó Declaración Jurada Anticipada de Importación. Es decir, las diferencias tienen que ver con el tamaño, con el poder, con los portaaviones, con lo que puede ejercer Estados Unidos frente al mundo, y nosotros, en realidad, con imaginación, con doctrina, con coherencia, con compromiso, pudimos ejercer en lo que hemos definido que fue el último ciclo peronista, y que en realidad consideramos que hoy, como en aquel entonces, tenemos que hacer una verdadera lectura de lo que es la realidad internacional,
se terminó con la globalización, se terminó con el consenso de Washington y hoy, frente a esa nueva realidad y sin ninguna duda con lo que suma la pandemia, hoy es imperioso utilizar como instrumento la administración del comercio, que como en realidad tomando palabras de Chaliú, de Pablo Chaliú y también de Guillermo Moreno, tienen que ver fundamentalmente con que hoy tenemos un insumo fundamental y excesivamente escaso, que es el dólar, las divisas. Por lo tanto, la administración del comercio y la administración de los recursos tiene que empezar por ejercer el Banco Central y poner en valor todo un instrumento que permita crecer a la economía argentina y salir de esta situación. Así que gracias por también sumar esta voz al compromiso que asumen ustedes desde hace tanto tiempo los viernes en la hora de Moreno. Del 25 viene asomando. Hola Adri, hola Guillermo, no sé si está Pablo, no veo bien, si está la Beatriz, bueno, a los compañeros que ayudan a que este programa tan importante para todos los que queremos reflexionar sobre nuestro presente y construir de manera militante el futuro próximo y de mediano plazo. Les felicito, les digo buenas noches, me alegro de compartir con ustedes y rápidamente quisiera reflexionar un poquito juntos. Estuve mirando por ahí que se entró a discutir a partir de nuestras autoridades de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, sobre un concepto, que quisiera que charlemos un poquito, que es el concepto de normalidad. Se nos dice que ni pensemos que vamos a volver a la normalidad y la verdad es que quiero que hablemos un poquito de eso. Por ejemplo, cuando decimos normalidad, y voy a hablar de los temas que siempre me tocan muy de cerca, ¿no? Cuando decimos normalidad, nos referimos a que en la casa todas las tareas recaigan sobre el ama de casa y los demás miembros de la familia ni se enteren de cuánto cuesta, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo y demás. O que vamos a aprovechar esta cuarentena, permanecer 24 horas todos juntos y compartiendo un poco de esas responsabilidades nos permitan visualizar y comprometernos todos un poco más de manera diferente y le permitan al Estado también comprometerse y avanzar en las políticas públicas que permitan reconocer y darle el valor social y demás que tiene esa tarea. Si me dicen que no vamos a volver a aquella normalidad y vamos a construir esta, yo estoy de acuerdo, pero también alerto sobre que esa nueva normalidad la vamos a tener que construir. No es que va de suyo, no es que va a caer como la manzana de Newton. No, hay que construirla. No vaya a ser que el día después ya todos nos olvidemos. También quiero decir que hay muchas cuestiones de normalidad que nosotros podríamos decir tienen un sentido bastante histórico, digamos, diferente en distintos momentos. Cuando nosotros éramos jóvenes, fumábamos hasta en la pileta, fumábamos mientras almorzábamos, fumábamos en todos lados. Y si hace 15 años te hubieran dicho que íbamos a tener una cultura diferente, donde solo se iba a poder fumar en lugares abiertos, se iba a cuidar, no se iba a permitir en los lugares de trabajo, ni en las escuelas, ni en las clases de la universidad, ni en los hospitales, que eso era también común, un médico fumando por los pasillos de un hospital, vos no lo hubieras creído. Y hoy es una realidad. Esa fue una normalidad que cambiamos, la cambiamos para mejor. Como no hubiéramos pensado ni se nos cruzaba por la cabeza hace unas décadas que usar un cinturón de seguridad cuando vamos en el auto fuera una cosa relevante para cuidar nuestra seguridad y la de los demás. Y hoy por hoy no solo está en la obligación que te genera la ley digamos nacional sobre tránsito,
sino que ya está en nuestra conciencia colectiva y en la de nuestros hijos y nuestros nietos, y entonces subimos al auto y hemos automatizado ponernos el cinturón. Tal vez todavía falta un poquito para tener esa automatización en el asiento de atrás, pero es cierto que hay una normalidad que hemos cambiado. Y eso estoy de acuerdo, hay normalidades que las vamos construyendo, como que hemos cambiado con el peronismo hace 70 años la normalidad de que a los trabajadores azucareros les obligaran a comprar en la proveeduría del ingenio y en vez de pagarle con dinero, les revolearan la libreta para acreditarle cuánto habían achicado su deuda con la proveeduría. Y esa normalidad la erradicó el general Perón, entonces coronel Perón, eliminando las formas no dinerarias de pagar los sueldos. Hay muchas normalidades que hemos ido modificando y muchas de ellas en muy buena hora a favor de que tengamos más derechos, vivamos mejor, tengamos una mejor convivencia. Ahora bien, hay otras normalidades que se asientan en los principios, que se asientan en los valores, que obvio que también se podrían cambiar, pero que no deseamos cambiar. Algunos principios, algunos valores que no deseamos cambiar. Por ejemplo, la noción de que el trabajo, y no digo solo el empleo, digo el trabajo en general, es el gran dignificador de las personas, mujeres y varones, y es el gran organizador de las sociedades, y que es el trabajo el que genera la riqueza en las sociedades, en los países, para los pueblos, y que, por lo tanto, de esa normalidad, que no vaya a ser que nos estén diciendo que nos quieren correr, porque esa normalidad la vamos a defender con uñas y dientes porque está en el ADN del peronismo, porque está en el ADN. Bueno, compañeros, compañeras, solamente para despedirme, porque tuve una abrupta interrupción recién, quiero decirle que este 25 de mayo renueve en nosotros nuestra voluntad patriótica, renueve en nosotros la convicción de que esta es una hora de los pueblos para tener el nacionalismo de inclusión que el peronismo nos enseñó y que merece la Argentina, América y todo el mundo. Que tengamos una buena conmemoración el 25 de mayo. Hasta la próxima, compañero. Como le decía Guita, nosotros somos el nacionalismo de inclusión. Nosotros solos, no. Nosotros y muchísimos economistas del peronismo. Que claro que nos empezamos a juntar. ¿Y están en el gobierno? Y no están en el gobierno. Prácticamente no hay economistas del peronismo. A estos sí los conozco a casi todos, no hay. Puede ser que en donde usted domina, Guitia, en comunicación, en cultura, que no los conozca. Conozco bastante, pero en economía los conozco a todos. No hay. Pero nos empezamos a articular porque vemos esta situación. Y se empezó a hacer un esquema de gobierno en términos económicos, sí, desde ya. ¿Va a ser público? Desde ya que sí. ¿Participan distintas generaciones? Desde ya que sí. Y va a ser el aporte, porque no le vamos a dejar el campo orégano al nacionalismo de exclusión. Tienen posibilidades y tienen posibilidades. Pero nosotros también. Porque desde ese viejo dicho que, bueno, a la larga el bien siempre triunfa, no hay duda que en esto Dios hizo bienes para todos. Y si no todos tienen bienes, es producto del pecado de la distribución. Lo que tenemos que corregir es eso. Y eso se corrige desde los principios y valores permanentes, uno de los cuales es el amor a la patria. Pero la patria para todos, que incluya a todos. Y una patria que no se siente superior a otras patrias y otros pueblos. No el nacionalismo de categorías europeas. Cuando el presidente dice que tiene una cabeza europea, yo le pido que reflexione. Porque hace centenares de años que en términos de las doctrinas económicas los europeos no aciertan. No acertaron con el liberalismo, no acertaron con el neoliberalismo, no acertaron con el marxismo, no acertaron con la socialdemocracia y no acertaron con el nacionalismo. Porque cuando desarrollaron políticas nacionalistas finalmente fueron de exclusión, fueron xenófobas. Le enseñaron a su pueblo a amar a su patria,
pero ese amor a su patria implicaba el aniquilamiento de otros pueblos. Tienen que aprender los europeos del nacionalismo de los hispanoamericanos y especialmente de un nacionalismo muy particular que se hizo en el Cono Sur y que se construyó en un pueblo extraordinario, que es este pueblo argentino. Y yo lamento que en vez de abrevar en esa doctrina maravillosa que generó un pueblo maravilloso, de amor y paz y de inclusión, pensemos que tenemos que incorporar categorías extrañas a los nuestros, pero que a su vez no dieron resultado. Y en esto se debate el mundo, entre los que hacen y piensan un mundo de exclusión levantando muros y los que pensamos un mundo de inclusión que alcanza para todos, construyendo puentes. Y tengamos cuidado, señor presidente, con eso de que los pueblos discuten la eternidad. Ninguno de nosotros quiere ser Dios. No sea cuestión que si discutimos la eternidad pensemos que los 7.500 millones de habitantes que hoy hay y son eternos, no podrían, porque los recursos no alcanzan. No sea cuestión que empezamos a incorporar tonterías, como marcos filosóficos teológicos absolutamente ajenos a lo que es nuestro pensamiento de fondo. No sea cuestión que estemos equivocados no solo en lo táctico, sino en los pensamientos profundos. Claro, seguramente, porque nos definimos socialdemócratas. Estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo de cambiar. Yo, humildemente, recomiendo una lectura profunda de los libros más sustantivos del general, sobre todo la comunidad organizada. Esa es nuestra tea votiva. Y si después del Día de la Patria, el 26, empezamos a aplicar políticas peronistas, no hay duda que vamos a subsanar la emergencia en la que estamos, la de la sanidad y la económica. Y tendrá un destino de amor de su pueblo, de Alberto Fernández. Y si no, él construyó su propio camino. Pero de ninguna manera nos van a poder decir a nosotros que cometimos el pecado de omisión. Porque hace 4 años que venimos hablando y solamente nos tomamos un paréntesis porque lo pidieron los compañeros después que asumió hasta marzo. Y me lo pidieron los compañeros y lo hice. A regañadientes por esta historia del pecado de omisión. Pero hablé con mi confesor y me dijo, los compañeros cuando es colectivo y descansás en el razonamiento colectivo de los compañeros no hay pecado. O quizá es una mentirita de mi confesor para decir no hables. Pero así fue. Pero a partir de marzo empezamos a hablar. Y estamos diciendo, este no es el camino. Y lo ratificó Alfonsín, porque dijo es una economía radical. Feliz Día de la Patria el 25 y nos convocamos todos nuevamente como comunidad organizada para construir desde ese pasado conjunto que tenemos un destino común que incluya a todos los hijos de Dios que quieran habitar en el suelo argentino. Feliz día, viva la patria y nos escuchamos el viernes que viene. Bueno, compañeras y compañeras, para finalizar, bueno, a esta altura la cuarentena se hace cada día más difícil y también se torna más preocupante desde el punto de vista económico, social y sanitario en particular para la población en situación de vulnerabilidad social y también de riesgo desde el punto de vista de la salud, ya sea por enfermedades preexistentes o por cuestiones de edad. Quiero retomar lo que dijeron Guillermo y Bea. Guillermo cuando hablaba sobre la disputa entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión que estamos vislumbrando. Este nuevo orden internacional que se viene pariendo con dolor, en el que muchos miran hacia otro lado porque es más seguro lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Bea hablaba del consenso de Washington. Bueno, este consenso y la hegemonía neoliberal que impulsó y consolidó la globalización a lo largo de tantos años van de la mano. Globalización, que es la que precede a este nuevo orden y es la que se está haciendo trizas en este momento. Esa hegemonía neoliberal fue sostenida con violencia y aumentó la concentración de la riqueza mundial en pocas manos, la pobreza y la exclusión, y nos dejó un mundo en guerra, con otras modalidades, pero guerra al fin, y cuyo objetivo central es la disputa en torno al trabajo. Trabajo que, retomando a Bea, buscamos garantizar y sostener desde la Administración del Comercio y desde el peronismo, por supuesto, en tanto nacionalismo de inclusión. El sostén ideológico de este modelo neoliberal desde distintas vertientes fueron la socialdemocracia y el neoliberalismo. La irrupción de Trump en la escena mundial y de otras experiencias como el Brexit en el Reino Unido. Acá tenemos que mirar, cuando hablamos de Trump, el proceso preexistente, lo mismo que en el Reino Unido y en otros países del mundo, y no el personaje. Estos procesos señalaron el camino del surgimiento de un nuevo orden internacional, del cual hablaba Guillermo, asentado, entre otras cuestiones, en los vectores nacionales de la economía. Este nuevo orden tiene su correlato en el plano de las ideas nacionales y presenta el riesgo ya tangible en muchos países de que se asiente en una versión ayornada de lo que denominamos nacionalismo de exclusión, tan caro a la Europa de entreguerras y tan pegado al genocidio o los genocidios que han acontecido. Frente a esta preeminencia de la mirada eurocéntrica en nuestros lares, en nuestras tierras, mirada eurocéntrica tanto desde la socialdemocracia como desde el neoliberalismo o desde el nacionalismo, con Z, frente a esta preeminencia queremos resaltar desde nuestra historia que hace tiempo y a lo lejos, en el contexto de la Guerra Fría, el general Perón gestó una doctrina equidistante del materialismo y del capitalismo denominada tercera posición. Doctrina que fue objetivando en la comunidad organizada y en el modelo argentino para el proyecto nacional, por citar algunos libros y materiales que recomendamos, por supuesto, leer y o releer. Máxime en los albores de una conmemoración del Día de la Patria, este próximo lunes 25 de mayo. Patria que vibra en nuestras entrañas y nos moviliza como siempre por una nación justa, libre y soberana. Feliz día, compañeros y compañeras. Y finalmente, nuestro aplauso para quienes le ponen el cuerpo a la emergencia sanitaria, económica y social, y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput, entre ellos Gabriela, y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes.